La Vicerrectoría de Educación Virtual y Mixta de la Universidad de Jalapa, a cargo del doctor César Augusto García Soberano, les da la más cordial bienvenida al conversatorio Nuevos Aliados para el Estudio de los Seres Vivos, como parte de las actividades de vida académica de los programas de maestría y doctorados de esta vicerrectoría. Mi nombre es Nubia Itzel Sosa Salas y tengo el gusto de fungir como moderadora en este ejercicio. Nos acompañan como invitados, por supuesto, especialistas en la materia. La maestra Celeste Ricaño Rodríguez, el maestro Daniel Sandria Flores y el doctor Jorge Ricaño Rodríguez. Bienvenida y bienvenidos a la Universidad de Jalapa. Sí, gracias. Muchas gracias. A continuación, haré una semblanza de nuestra invitada e invitados. Celeste Ricaño Rodríguez es licenciada en Biología por la Universidad Veracruzana. En 2014 realizó un intercambio nacional en la Universidad Autónoma de Puebla. También fue becaria de ayudante de investigador SNI en el Instituto de Ecoalfabetización y Diálogo de los Saberes de la Universidad Veracruzana en el proyecto Caracterización Agroecológica en una parcela de cacao en Nautla, Papantla, Veracruz, y Cerro Camarón, Oaxaca. Al concluir su carrera, obtuvo un reconocimiento como el primer lugar de su generación con un promedio general de 10. Actualmente se encuentra cursando el doctorado en micología aplicada en la Universidad Veracruzana. En cuanto al área de experiencia académica, ha realizado cursos en evaluación de impacto ambiental, así como una capacitación de arboricultura impartido por el Instituto de Ecología INECOL. Durante su posgrado ha participado en el Foro de Divulgación de la Micología y sus aplicaciones en la sociedad, y cuenta con experiencia del manejo de programas bioinformáticos. Daniel Sandria Flores es ingeniero en instrumentación electrónica por la Universidad Veracruzana, con especialidad en bioelectrónica, maestro en ciencias por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, con especialidad en dispositivos semiconductores. Especialista en tecnologías aplicadas en celdas solares, diseño de circuitos integrados, sistemas de control, automatización electrónica, programación y matemáticas aplicadas. Profesor de licenciatura y posgrado en la Universidad de Jalapa desde hace 9 años. Ha participado en proyectos interdisciplinarios en áreas de tecnologías aplicadas a la educación, optimización de información mediante algoritmos, mentoría a emprendedores con ideas de negocios relacionadas con las tecnologías y diseños curriculares de nuevas licenciaturas. Evaluador de becas al extranjero CONACYT y jurado calificador en diferentes concursos de prototipos. Además, es coordinador académico del doctorado en Ciencias del Software en la Universidad de Jalapa. Jorge Ricaño Rodríguez es licenciado en Biología por la Universidad Veracruzana. Cursó una especialidad en Diagnóstico y Gestión Ambiental en la Facultad de Ciencias Químicas y posteriormente la maestría y doctorado en Ciencias Alimentarias en el Instituto Nacional de México y la Universidad de Salamanca, España, respectivamente. Cuenta también con varias estancias postdoctorales en el extranjero. Actualmente es investigador de tiempo completo en la Universidad Veracruzana, donde desarrolla distintos proyectos relacionados con microbiología, genética aplicada y ciencias ambientales. Asimismo, es el coordinador del doctorado en Ciencias Ambientales, Sustentabilidad de la Universidad de Jalapa. La mayor parte de su trabajo ha sido publicada en distintas revistas nacionales e internacionales y ha sido director y codirector de varias tesis de licenciatura y posgrado. Por último, cuenta con el reconocimiento de investigador nacional nivel 1 otorgado por el CONACYT. Pues nuevamente bienvenidos. La verdad es que nos da muchísimo gusto a la Universidad de Jalapa poder contar con su participación y poder estar en este conversatorio.
La verdad es que tenemos algunas preguntas que queremos hacerles y para poder contextualizar este tema, pues me gustaría comenzar contigo, Daniel, que eres el experto en esta parte de computadoras. Muy bien. Daniel, ¿cuáles son las implicaciones de la computadora como herramienta en la investigación? Ok, las implicaciones que tiene la computadora como herramienta en la investigación, yo creo que fundamentalmente es la velocidad de procesamiento que tiene esta herramienta. Esta velocidad de procesamiento se centra en un dispositivo que contiene el procesador, que es el núcleo de la computadora, el cual se llama transistor. Este transistor, curiosamente, cada año se va haciendo cada vez más pequeñito. Este transistor, digamos que bloquea el paso de una corriente eléctrica de unas partículas de los electrones, y de ahí sale este lenguaje de la computadora que es el 0 y 1, los estados binarios. Bueno, esta velocidad de procesamiento que necesitan los investigadores para procesar toda esa información depende de ese pequeño dispositivo. Actualmente la tecnología se ha ido haciendo cada vez más pequeña, la miniaturización, y este dispositivo, el transistor, actualmente ya está llegando a sus límites, ya no se puede hacer más pequeñito. Digamos que ya tiene espacio nada más para dejar pasar una partícula, un electrón. Lo interesante aquí es que ahora la tecnología se abre diferentes posibilidades. Una de ellas, en lugar de utilizar corriente eléctrica o electrones, utiliza luz. Son dispositivos que ya funcionan de manera, con luz, que es más rápida que la velocidad que tiene el electrón. Y otra todavía más interesante es la computadora cuántica. Ahorita les mencionaba que este dispositivo, el transistor, genera ese estado binario de paso de corriente o de bloqueo de 0 y 1. La computadora cuántica tiene más posibilidades porque no funciona con dos estados, sino los estados cuánticos de la materia, que son más de dos, e incluso pueden transponerse y funcionar al mismo tiempo. Entonces yo creo que esas implicaciones de la computadora están en función de la velocidad que tiene esta herramienta. Excelente, pues la verdad es que sí es importante que nos pusieras en contexto acerca de este tema, porque además, si se dan cuenta, son dos programas los que son anfitriones en este conversatorio. Entonces, en primer lugar, ¿por qué es tan importante el uso de las computadoras? Y bueno, ya nos acaba de mencionar con algunos términos muy técnicos, pero va a dar paso a lo que vamos a ver con esta parte de los seres vivos. Claro. Quisiera preguntarte, Celeste, dime tú, en tu caso, que eres alumna de un posgrado ya doctoral, ¿cuáles han sido las implicaciones? ¿Cómo has trabajado tú con el uso tecnológico? Pues realmente creo que hoy en día es muy fácil, a grandes rasgos, utilizarlas porque, como dice Daniel, pues ya es más rápido, la tecnología ha avanzado a una velocidad pues realmente impresionante, todo es más rápido. Si tienes una duda, realmente puedes meterte a internet, indagar un poco acerca de la duda que tienes, ya no tienes que ir directamente con tu profesora a preguntarle. También hay tutoriales de YouTube, entonces manejar estos programas en el doctorado para mí han sido complejos, pero a la vez fáciles de usar y rápidos. No he tenido gran complicación, además de que son programas que son de acceso libre, la mayoría son programas que son utilizados a nivel mundial, todo el mundo pues los conoce, o la gran mayoría que hace, por ejemplo, yo que estoy haciendo biología molecular, los conoce, entonces pues sí, es realmente fácil, rápido de usar, accesible también para cualquier sistema operativo, están disponibles y pues creo que en ese sentido creo que ha sido bastante fácil y accesible en mi posgrado. Sí. Excelente. Fíjate que ahorita vamos a platicar un poquito más a fondo qué es lo que tú realizas, cuáles son las actividades que tú estás desempeñando, desarrollando en ese ámbito de estudio. Pero quisiera que Daniel, pudieras comentarnos un poquito más de lo que es el rol de software, ¿te parece? Para que podamos anclarlo con lo que nos acaba de mencionar Celeste. Bien, el rol que tiene el software, sobre todo en la investigación o para los investigadores, es precisamente generar soluciones a la medida.
Los investigadores comúnmente están obteniendo mucha información a través de sensores, de mediciones que a veces hacen en campo o a veces hacen con tecnologías, y este tipo de información muchas veces requiere ciertas herramientas, ciertos algoritmos que las procesen, que las trabajen, que presenten, digamos, lo que ellos quieren ver, analizarlas sobre todo de forma muy rápida. Entonces el software es eso, es la integración de la computadora a través de ciertos algoritmos con una interfaz amigable, sobre todo eso, la interfaz amigable, que sea muy fácil para el investigador encontrar los iconos, encontrar la parte donde van a graficar, sobre todo cuando ya van a publicar sus resultados y darlos a conocer a la comunidad a través de los artículos. Todos llevan gráficas, llevan ahí diagramas y demás, entonces la computadora y el software específicamente está diseñado a medida de las soluciones que ellos requieren. Ah, muy bien. Uh-huh. Entonces, con esto que nos acaba de mencionar Daniel, específicamente, ¿cómo trabajas tú con con algún tipo de software? Bueno, con los software que yo trabajo, bueno, ahorita en mi investigación estoy en la parte de que tengo que identificar las especies con las que estoy trabajando. Yo estoy trabajando con hongos, entonces sí requiero de varios softwares. La mayoría, como había comentado, son de acceso libre, sin embargo también hay algunos que son realmente muy completos, te cobran una licencia, pero creo que algunos de ellos realmente valen la pena porque puedes hacer todo, ¿no? Porque a veces pues tienes que descargar varios softwares para hacer diferentes cosas paso por paso, pero hay otros que ya tienen todo y te facilitan realmente mucho el trabajo, el tiempo, publicar tus resultados. Yo trabajo con un software que se llama Clustal, que es para poder organizar mis secuencias. Bueno, cada espécimen con el que yo trabajo cuenta con una secuencia de ADN, y entonces este software me permite acomodar mi secuencia, ¿no? Entonces ya ocupo este software, acomodo mi secuencia y ahora pues tengo que saber qué especie es la que tengo, y entonces ahora me voy a una base de datos muy amigable, que es muy grande, que la maneja todo mundo sube ahí las especies que ha encontrado, tanto de plantas, animales, hongos. Entonces yo meto ahí mi secuencia, y entonces esta base de datos me hace una relación con las secuencias que ya existen, parecidas a la mía, y me da porcentajes, ¿no? Entonces digo, ok, pues esta secuencia tiene un porcentaje del 100% con mi secuencia, ok, perfecto. Ahora, pues voy a hacer una filogenia, que digamos es algo parecido a un árbol genealógico. Quiero conocer más acerca de mi especie, quiero saber cuál es su evolución, quiero saber con qué está emparentado, qué otras especies se relacionan, y entonces ya ocupo otro software que se llama Mega, que es el que me va a ayudar a hacer estos arbolitos, que me va a indicar pues que mi especie tiene un parentesco con tal vez una especie diferente a la que yo estoy manejando, pero pues tiene una relación muy cercana y demás. Entonces, pues sí, eso realmente sería en lo que a mí me está ayudando. Sí. Muy bien, entonces podemos encontrar algunos software que son gratuitos. Sí. Ya contamos con algunos que son gratuitos, pero también nos comentas que algunos sí es necesario el pagar la licencia, pero que realmente no es algo tan oneroso. Sí, realmente creo que vale completamente la pena. Hay algunas que sí son muy caras, digamos, pero la mayoría pues creo que son algo muy pagable y que te van a solucionar completamente la vida. Sí. Muy bien. Jorge, quisiera preguntarte cuáles son las principales disciplinas y ramas de las ciencias en donde se puede hacer uso de tantas herramientas computacionales. Sí, claro que sí, Novia, con gusto. Tal vez la pregunta sería cuáles no son las ramas de la ciencia que ocupan este tipo de herramientas. La verdad es que se pueden ocupar absolutamente en todas las disciplinas científicas, en todas. Sin embargo, me atrevería a afirmar que en los últimos 20, 25 años, las ciencias de la salud y todas las ramas de las ciencias naturales requieren de por lo menos algún sistema computacional para estudiar desde aspectos de filogenia evolutiva, como lo comenta Celeste, hasta establecer modelos teóricos, por ejemplo, para estudiar cómo se comportan las moléculas bajo ciertos sistemas dinámicos. Y bueno, pues eso es realizar investigación teórica práctica.
que probablemente jamás lo vamos a ver funcionando en nuestra cocina, por ejemplo, ¿no? Como resultado de investigación aplicada. Sin embargo, es lo que genera esta ciencia básica, el conocimiento que permite que todos los avances tecnológicos pues de alguna manera sean accesibles para todas las personas. Entonces, haciendo mención un poquito de lo que comenta Celeste de estos repositorios tan importantes que hay hoy en día, existe un repositorio que se llama Centro Nacional de Información para la Biotecnología, o NCBI, que recopila prácticamente un 90-95% de toda la información que deriva de investigación científica en materia de ciencias naturales, matemáticas, física, química principalmente, es decir, las ciencias duras, como nosotros les llamamos en el área técnica. Y estos repositorios básicamente son gratuitos. El 90% de los programas que están ahí no cuestan absolutamente nada, se pueden utilizar. Algunos son muy técnicos, ¿sí? Se requiere saber un poquito de lenguajes de programación, pero la mayoría de los estudiantes de posgrado, ¿sí? como estos chicos que están haciendo sus doctorados y requieren analizar moléculas raras que nosotros ni sabemos que existen, no requieren ningún conocimiento previo, simplemente leerse un pequeño manualito que viene ahí en todos los idiomas que hay del mundo y empezar a jugar como si uno estuviera jugando videojuegos, ¿no? Entonces, para contestar a tu pregunta, Nubia, ciencias naturales, medicina principalmente hoy en día, con todos estos estudios que se han realizado sobre genomas, desde la secuenciación del genoma humano hace un poco más de 15 años, cuando Greg Venter prácticamente quería patentar todos los genes que descubrió que transcribían genes relacionados y proteínas relacionadas con enfermedades, principalmente oncogénesis, pues bueno, de ahí se disparó el boom para el estudio bioinformático de todas estas ramas de las ciencias de la salud. Entonces, pues se puede utilizar desde herramientas para hacer reconstrucciones filogenéticas, es decir, para conocer cómo han evolucionado las especies, hasta para generar algún tipo de terapia génica para algún tipo de cáncer nuevo que se ha descubierto. Entonces son herramientas imprescindibles para todos los científicos. La verdad es que te escuchamos y cuánto de manera tecnológica hemos avanzado, porque ¿qué pasaría si pues nuestros programadores no hubiesen desarrollado esto? ¿Cuánto tardarían ustedes como investigadores para poder realizar ese tipo de estudios? ¿Sería posible? Sería posible, sí. Y en los últimos 50 años esto se realizó con una hoja de papel y un lápiz. Cuando por ejemplo, en la década de los 50 se empezó a descifrar la estructura del ADN, es decir, de las moléculas que cada ser viviente posee como instrucciones para que nos comportemos como nos comportamos y seamos como somos morfológicamente. Y la verdad es que eso se hizo a nivel cristalográfico. O sea, la historia viene desde Marie Curie cuando descubrió la radiación, y posteriormente, a través del descubrimiento de la radiación, se implementaron los aparatos de rayos X y se hicieron, digamos que las primeras tomas de rayos X en muestras de pus de personas que venían de la Primera Guerra Mundial, que venían infectados, y entonces estas personas pues presentaban infecciones. Entonces esa pus se analizaba con los rayos X y se veía como una estructura, como si fuera un círculo con una tacha así enorme. Pues esa tacha que se veía no era otra cosa más que la molécula de DNA que todos hemos visto en las películas de superhéroes y en las películas de ciencia ficción y demás. Y se hizo a través de una radiografía que tú la podías ver así en la luz y no teníamos ni idea de lo que es. Hoy en día con estos softwares, o sea, tú lo puedes hacer estructuralmente y te puede decir hasta la cantidad de moléculas que hay en cada uno de los escaloncitos, y te dice cuántos grados de inclinación tiene una molécula respecto a otra. O sea, es increíble, y eso no existía hace 50 años. Daniel comentaba lo de las computadoras cuánticas, y yo ayer les comentaba en otro conversatorio que lo que va a pasar es que los avances tecnológicos van a sobrepasar los descubrimientos en ciencias biológicas. O sea, nos va a faltar descubrir algo para aplicar tanto poder de las herramientas, ¿no? O sea,
vaya, va a ser increíble, pero todavía no. Dentro de 20 años vamos a tener otro conversatorio a ver cómo ha avanzado esto. Muchas gracias. La verdad es que sí, es impresionante el poder escuchar, pues en cuánto tiempo ustedes pueden desarrollar este tipo de estudios, ¿no? Ahora, Celeste, de acuerdo con esas, necesitas herramientas externas para darles continuidad a lo que realizas en tu campo. Pues mi herramienta principal sería la base de datos que había mencionado, el NSBI, porque pues ahí encuentras todo lo que necesitas para realizar estudios de biología molecular, que es en mi caso, ¿no? Entonces yo creo que esa sería mi herramienta principal y bueno, y cada una de las herramientas que ya vienen incluidas en los programas, ¿no? A veces vienen tantas herramientas que no te alcanza a descubrirlas todas, pero pues ya realmente todos los softwares son muy amigables y realmente es muy fácil de manejarlos y utilizar todas las herramientas que ya vienen incluidas. ¿Cuánto tiempo dedicas diariamente a tu estudio? Híjole, todo el día prácticamente. Bueno, no todo el día, pero pues normalmente pues en las mañanas tengo clases, en las tardes dedico de 4 a 6 horas al laboratorio y los resultados que obtengo en el laboratorio pues ya es cuando yo empiezo a manejar estos softwares y pues depende, a veces son muy rápidos, o sea, realmente es que, por ejemplo, hacer un árbol filogenético, si no es muy grande, digamos, te toma 1 hora realmente, ¿no? Entonces tú cargas todas tus secuencias en este programa que se llama Mega, lo dejas corriendo, incluso te puedes ir a comer y regresas y ya tienes tu árbol, ¿no? Entonces eso también a veces ayuda un poco cuando tienes que estudiar otras cosas para tus materias, para el laboratorio y demás. Entonces sí, es bastante relativo el tiempo. Bien, sí. Muchas gracias. Bueno, Daniel, ¿qué implica el uso de software libre en la investigación? Háblanos un poquito acerca de esto para poder entender. Está genial. Hace ratito que Celeste mencionaba que utiliza también software libre. Le dio en el clavo a unos aspectos interesantes acerca de eso. El principal es que es gratuito. Entonces, digamos que en cuestión de presupuestos para investigación se puede prescindir de ese recurso, pero el que yo le veo un poquito más de potencial es el hecho de que el software libre es de código abierto. Entonces, lo que implica es que ese software libre, personas con conocimiento en programación o que saben cómo está diseñado ese software, lo pueden modificar y la verdad es que lo modifican precisamente para mejorarlo, para agregarle más funcionalidades, para agregarle más herramientas, para agregarle cosas que también van descubriendo la comunidad científica y académica que le hacen falta, y lo que sucede con ese software libre es que cada vez se va mejorando, se va puliendo más y se tiene, digamos, un software a veces hasta más confiable que el que se tiene que pagar. Entonces, digamos que implica 2 buenas ventajas, el costo, que es gratuito, y el otro es que es de código abierto. Muy bien. Jorge, platícanos por favor cómo ha sido el proceso evolutivo de este tipo de herramientas y su aplicación en distintos campos de las ciencias. Sí, claro que sí. El proceso evolutivo ha sido gradual, pero como mencionaba anteriormente, en los últimos 15, 20 años se ha dado un salto, como un estudiante que dijo que su tesis había dado un salto cuántico porque ya se iba a titular, pues bueno, así sucede justamente lo mismo con este tipo de herramientas. La verdad es que yo estoy familiarizado con el uso de algunas herramientas de este tipo. Requiero, al igual que Celeste, también hacer algunos análisis filogenéticos principalmente. Y todos los días estoy tratando de actualizarme respecto a actualizaciones nuevas, y la verdad es que no termino de comprender cuándo se va a terminar esto, porque cada día hay más softwares y más algoritmos y que te permiten trabajar con versiones mejoradas. Entonces, creo que lo que está pasando es que tal vez si no se están generando programas nuevos computacionales, lo que sí está pasando es que todos los días se están mejorando las versiones que ya existen, ¿sí? Entonces, lo que no me queda muy claro es que realmente esas mejoras tengan alguna aplicación que permita obtener descubrimientos o resultados nuevos, ¿no?, en las investigaciones que se están haciendo de gabinete en los laboratorios.
A lo mejor la mayoría de estos software, por ejemplo, van incrementando las versiones, por ejemplo, de este software que menciona Celeste, el programa que se llama Mega, que es muy común para hacer estos árboles filogenéticos. Creo que va en la versión 10. Entonces, yo las he revisado y prácticamente hacen lo mismo, o sea, solo cambia la interfaz, exactamente, pero hacen exactamente lo mismo. Los códigos de programación son exactamente los mismos. Entonces, yo insisto en que más bien hace falta el recurso biológico para que estas computadoras se pongan a trabajar, ¿sí? No sé, Daniel lo sabrá mucho mejor que yo, pero hasta hace algunos años recuerdo que, bueno, al menos cuando yo estaba estudiando en la facultad hace 20 años, tener una computadora que tenía 4 megas en RAM, o sí eran megas en RAM, ¿no? Sí. Era ya una computadora enorme que no teníamos la posibilidad de comprarla ninguno de los estudiantes. Ahora eso creo que es una vacilada, vaya, ya cualquiera computadora tiene esa cantidad de memoria RAM. Entonces, se puede ver inclusive en los propios videojuegos, ¿sí? Anteriormente los videojuegos que salían, que requerían muy poca memoria, los juegos estos de Atari o de Nintendo que cuando salieron los videojuegos de 64 bits era la locura. Ahorita los juegos se cargan en discos Blu-ray, o sea que tienen una capacidad de no sé cuántos gigas, 4 gigas más, o sea es increíble. Entonces todo es para que la interfaz se vea bonita, pero al final de cuentas el lenguaje sigue siendo el mismo. Y de hecho hay muchas publicaciones donde justamente estos investigadores que son tan buenos en bioinformática, que entienden cuestiones de estadística, de biología y de programación, pueden programar un único artículo donde se desarrolle todo el lenguaje o el script de programación para analizar esas secuencias biológicas. Entonces ya es un mundo que se sale completamente del entendimiento de los mortales como nosotros, ¿no? O sea, ya es para genios, creo, porque sí. Bien, en ese sentido, Celeste, ¿consideras que la evolución de estos softwares tiene gran relevancia hoy? Sí, claro que sí. Pues creo que mi generación, tal vez generaciones un poquito más arriba que la mía, hemos crecido con esta evolución de estos programas, de estos softwares, de los juegos y demás. Pues sí, o sea, realmente en la universidad a lo mejor no me imaginaba lo que puedo hacer hoy, ¿no? Lo que puedo hacer hoy con mis hongos, ¿no? Con saber qué especie tengo en menos de una hora, ¿no? Yo pensaba que me iba a tomar más tiempo, ¿no? Incluso meses, y de repente pues ahora estoy en esta etapa en donde digo, órale, y además lo puedo hacer yo, ¿no? O sea, además eso es lo más increíble, lo puedes hacer tú. Antes pues tenías que mandarlo a laboratorios muy especializados o alguien que supiera manejar estos softwares, porque además antes pues no tenías la facilidad de tener ese conocimiento para poder manejarlos tú. Tenías que ir con alguien experto a que te hiciera el favor o pagarle o lo demás para que te llevara a cabo todos estos procesos. Entonces, para mí es algo increíble. Creo que sí tienen una gran relevancia hoy en día, y bueno, estoy ansiosa por ver qué más vamos a poder hacer en unos cuantos años. Muy bien, pues la verdad es que estás a la mitad de tu posgrado. Entonces, pues se escucha muy interesante lo que tú realizas y sobre todo ese proceso que estás manejando en tu estudio. Entonces, yo te felicito por ese entusiasmo que tú nos estás mostrando y que además pues nos contagias, y además a las personas de la comunidad, ¿verdad?, de la Universidad de Jalapa. Muchas gracias. Sí. Daniel, quiero que me respondas esa misma pregunta. Creo que sí es importante. ¿Consideras que la evolución de estos software tiene gran relevancia hoy en día? Sí, por supuesto. La verdad es que, como lo mencioné en un principio, va de la mano con el desarrollo en hardware, es decir, todos los dispositivos, toda la parte de circuitos que se puede desarrollar, y va de la mano precisamente con el desarrollo del software. Entonces, la investigación siempre va a requerir tecnología, y tecnología que esté precisamente a la vanguardia y adecuada precisamente a las velocidades de toda la información que puedan recurrir. Por ejemplo, hay una tecnología actual que se llama los digital twins, los gemelos digitales, que son copias o son réplicas de dispositivos reales, por ejemplo, de una turbina.
Entonces una turbina que va en un avión tiene conectados diferentes tipos de sensores, los cuales están siendo monitoreados y se replican en una computadora. La ventaja de tener este tipo de tecnologías es que con tiempo se pueden, por ejemplo, evitar situaciones, no sé, de catástrofes, de que algo en la turbina a lo mejor esté fallando y vaya a caer el avión. Tecnologías de este tipo son muy importantes precisamente con el desarrollo del software a través precisamente de toda la cantidad de información que actualmente se está bajando, ya sea del internet, pues de la nube y demás. Entonces yo creo que sí, toma bastante relevancia. ¿Y el costo es realmente impresionante o también eso es importante poderlo hablar? Porque yo quisiera preguntarte ese aspecto económico. ¿Qué tanto se necesita para poder llegar a conocer de esa tecnología? Pues en un principio la tecnología normalmente tiene un costo elevado, pero después cuando pasa algo que se conoce como abismo de la desilusión, donde es digamos una etapa en la que las tecnologías comúnmente desaparecen. Si logra pasar esa etapa, es decir, es que el mercado, hay usuarios, hay gente que si quiere esa tecnología, normalmente se abarata mucho. Entonces, en principio, toda tecnología tiene un costo elevado. Si logra cumplir todas las expectativas y encontrar ahí nichos a lo mejor en los que pueda adaptar soluciones o ofrecer valor, se abarata. Entonces sí, en un principio es carito, pero ya después se vuelve barato. Sí, es como todo, cuando queremos obtenerlo rápidamente, algo, pues por supuesto los costos pues son altos, ¿no? Pero esto es un tip que nos das porque también podemos esperar, pero ¿qué tanto podemos esperar? A veces es importante el tiempo, el considerar obtenerlo de una manera inmediata por el trabajo que venimos desarrollando, pero bueno, hay momentos en los que podemos esperar y bueno, tiene que ver también con el costo, ¿no? Entonces, era importante poderte preguntar esto. Jorge, ¿cuáles son las perspectivas a futuro de los recursos computacionales? Creo que son inimaginables. Yo insisto que cuando sea posible que tengamos ordenadores o computadoras cuánticas en casa, todo va a cambiar, absolutamente todo. ¿Sí? Daniel comentaba muy certeramente que estas computadoras trabajan en un estado cuántico que puede echar abajo ese sistema binario con el que trabajan prácticamente todos los sistemas que conocemos hoy en día, ¿sí? Y bueno, estos estados cuánticos de la materia efectivamente, o sea, parecieran que son como sacados de la ciencia ficción, ¿sí? Porque no siguen las leyes de la física ordinaria que nosotros estudiamos en las preparatorias y en las secundarias y en la facultad, ¿no? Las computadoras cuánticas de alguna manera lo que van a hacer es, cuando están trabajando a diferencia de los ordenadores que conocemos convencionalmente, estiman una probabilidad de obtener un resultado, pero a una velocidad impresionante. Entonces, estos estudios en sistemas biológicos que nosotros realizamos dependen justamente de eso, dependen de la capacidad de esos cálculos matemáticos que realizan las computadoras para mostrar un resultado, ¿sí? Entonces, digamos que el proyecto Genoma que yo mencionaba anteriormente, que se desarrolló por ahí de 1997 y terminó 10 años después, se pudo haber realizado en una fracción de ese tiempo si en aquel entonces hubiesen tenido los recursos que tenemos hoy en día, ¿sí? Ya no es necesario secuenciar el genoma del ser humano porque ya está secuenciado, pero secuenciar, por ejemplo, el genoma completo de un honguito como con los que trabaja Celeste, si anteriormente se hacía en 2 meses, ahora se hace en 15 días. Entonces, los recursos van a estar en función de las necesidades y sobre todo de lo que se invierta de dinero para generar más sistemas computacionales. Entonces, como comentaba, ya para concluir, creo que estos recursos computacionales van a estar sobrados, ¿sí? Van a estar sobrados para todo lo que se está descubriendo en la actualidad.
Entonces, siempre va a haber una manera de explotarlos, ¿sí? Yo creo que todo va enfocado hacia el estudio de la medicina, principalmente el estudio de la medicina, y hoy en día se están generando muchísimas investigaciones y resultados respecto a toda esta medicina genómica, que creo que de alguna manera va a dejar atrás a toda la medicina clásica que se origina desde los tiempos ancestrales. Y esto es porque gracias a estos sistemas computacionales es posible entender cómo funciona el metabolismo de los seres vivos. Principalmente a nivel genético es posible saber el por qué se desarrolla un cáncer, cuando hace 30 años se pensaba que el cáncer era producto de la mala suerte de una persona, ¿no? Pues ahora se sabe específicamente una molécula que está interfiriendo en un conjunto de moléculas es la que va a desarrollar un cáncer de mama, por ejemplo, un cáncer de colon, ¿no? Todos estos biomarcadores moleculares, que así se llaman, se estudian a nivel informático. Son moléculas que tú no puedes ver en un microscopio, ¿sí? Entonces necesitas analizarlo matemáticamente para entenderlo. Quien lo haga pues, tiene en la palma de la mano la cura contra cualquier enfermedad, pero bueno, creo que hacia allá vamos. Sí, creo que es muy importante lo que nos estás mencionando y sobre todo porque ahorita que nos encontramos en una situación de pandemia, creo que esta información es importante porque lo que se ha desarrollado, lo que hemos conocido a través de los medios de comunicación sobre estos estudios, creo que ha sido muy rápido el identificar este tipo de virus pues que tenemos en el mundo. Entonces, ya estamos llegando a la recta final de nuestro conversatorio, pero quisiera que ustedes me compartieran un poquito más acerca de estos estudios tan relevantes y cómo de manera interdisciplinaria, tanto informático como esta parte biológica, se conjuntan para poder ayudar a nuestro mundo. Quisiera, Daniel, que por favor nos comentaras cómo ha sido este proceso interdisciplinario, informático, con esta parte de la medicina que hoy en día hemos vivido con esta pandemia. ¿Nos podrías platicar un poquito ya como comentario final? Claro. Hace ratito lo que mencionaba Jorge, que de repente estamos limitados en la investigación porque la tecnología está un poquito parada, me recordó algo bastante interesante que tiene que ver con lo que se aplica mucho también en medicina, que es la inteligencia artificial. Sucedió que en algún momento la inteligencia artificial ya tenía sus teorías, ya tenía así toda la base matemática para avanzar, pero no había tecnología con la cual pudiera digamos, comprobarse, hacer experimentos. Me refiero a que las computadoras no estaban disponibles para eso. Entonces, actualmente, ahora sí la inteligencia artificial tiene toda esa capacidad computacional para hacer un montón de cosas y sobre todo, por ejemplo, resolver cuestiones en medicina. Por ejemplo, en pandemia se propuso la idea de que desde los dispositivos celulares se mandara información de cómo se sentían las personas y demás. Entonces ya hay la capacidad tecnológica y computacional para recabar esa información, procesarla, analizarla, pasarla por analítica y ofrecer ciertos resultados. Entonces actualmente, digamos, en cuestión de salud y con respecto a la pandemia se pueden hacer cosas interesantes porque pues ya está apalancado de ciertas disciplinas, por ejemplo la inteligencia artificial, la informática y demás, que pueden ofrecer buenos resultados. Y en México, ¿cómo podemos observar el nivel con el que contamos por cuanto a la educación en este ámbito? En el ámbito tecnológico. ¿Sí? Ok, en México la verdad es que hay muy buenas instituciones que cuentan con investigadores, con estudiantes que pueden realizar muy fácil, digamos, esos desarrollos o esas intervenciones a nivel de proponer buenas soluciones. Y no tan solo en México en la cuestión de la academia, sino también hay gente emprendedora que, digamos, tiene buenas ideas y está también proponiendo negocios, sobre todo para solucionar o ofrecer valor a través de ciertos servicios. Bien. Muy bien, Celeste, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Pues siguiendo abordando el tema de la pandemia, pues digamos que para poder que todo fuera tan rápido, que las vacunas llegaran tan rápido, que supiéramos qué era lo que nos estaba afectando tan rápido,
pues se necesitaron todos estos softwares, hicieron algo muy parecido a lo que yo hago, nada más que con un virus. Entonces, considero que pues sí, es muy, muy importante que haya evolucionado tan rápido todo este ámbito de la tecnología, ¿no? Yo creo que si no estuviéramos, si el virus no hubiera llegado en esta época, digamos, tal vez los procesos hubieran sido bien lentos, hubiera habido muchísimas más muertes, los contagios, seguramente hubiéramos tardado muchos años en saber qué era lo que nos estaba enfermando. También pues la medicina le ha ayudado mucho, también con ello pues hemos obtenido vacunas de una manera muy rápida, digo, ya pasaron 2 años de la pandemia y ya tenemos tres vacunas que han ayudado muchísimo, han reducido muertes, demás. Entonces, pues es muy importante y está muy padre y digo, espero que nunca más nos vuelva a atacar un virus, ¿no? Pero creo que esto también nos está ayudando a ver cómo podemos afrontar estas cosas en el futuro, ¿no? Y a lo mejor hasta más rápido que hoy en día. Sí, yo creo que esta experiencia que nos ha tocado vivir a todos, pues ha despertado muchísimo el ingenio y sobre todo las investigaciones. Creo que ha sido muy importante y bueno, nos hemos dado cuenta, como bien lo mencionas, han sido ya un avance, el ya poder contar con una vacuna y desde mi punto de vista, que no soy experta en la materia, pero para mí ha sido muy rápido obtenerla. No sé al respecto qué nos puedas mencionar, Jorge. Sí, claro. Efectivamente ha sido muy rápido y ese creo que es el problema por el cual mucha gente no se quiere vacunar y en lo particular he hablado con personas que les pregunto, ¿y por qué no te quieres vacunar? Y dicen, porque no van a experimentar conmigo. La realidad es que estas no son vacunas, yo les llamo productos biotecnológicos. Una vacuna tarda aproximadamente unos 10 años, ¿sí? En promedio para salir al mercado porque debe pasar por distintas fases, que son exactamente las mismas fases que pasaron estas vacunas, entre comillas. Pero la realidad es que urgía una vacuna, no teníamos 10 años para ver si el virus se iba a calmar un poquito y iba a dejar de matar gente, ¿no? O sea que es un tema completamente aparte que podríamos pasarnos horas hablando. Pero lo que sí puedo comentar es que estas vacunas o estos productos biotecnológicos se originaron tan rápido gracias a que tenemos disponibles estos programas informáticos. Y mire, les voy a explicar rapidísimo cómo funciona esto. No es que sean vacunas nuevas, no es que se haya abierto la caja de Pandora para entender cómo estaba funcionando este problema de la pandemia. Los coronavirus han existido desde siempre y han azotado a la humanidad desde siempre, ¿sí? Simplemente esta cepa por alguna razón se volvió más virulenta y bueno, la principal razón es también por la forma en la que vivimos, ¿sí? Ya nos agarró cansados, gordos, contaminados, estresados y demás y eso pues atenuó el sistema inmunológico y hace que el virus se aproveche, ¿no? De alguna manera buscó la forma de liberar el sistema inmunológico. Entonces, yo recuerdo que la primera vacuna que en principio estaba disponible era la vacuna Sputnik, ¿sí? Y decían, bueno, es que los rusos pues se la están inventando o están vendiendo agua porque tenían ya en 4 o 5 meses una vacuna. La realidad es que los rusos tenían ya 20 años estudiando las cepas de coronavirus y lo único que hicieron fue mejorar una vacuna que ya tenían desde hace 20 años y la adaptaron a la cepa que en este momento nos está atacando. ¿Cómo funcionan aquí las tecnologías informáticas? Pues bueno, en el caso, por ejemplo, de las vacunas contra la influenza, cada año nosotros nos estamos vacunando con una vacuna diferente, no es que nos pongan un refuerzo, ¿sí? Nos ponen una vacuna diferente, pero como ya se conoce toda la secuencia genómica de ese virus de la influenza, lo único que se hace es aislar la cepa, ¿sí? Que viene a causarnos problemas en el invierno, se hace la secuenciación y dices, pues mira, aquí cambiaron 2 o 3 pedacitos del virus, cambia 2 o 3 pedacitos de la vacuna que ya tenemos, en cuestión de semanas tienes una vacuna nueva. Pues está pasando lo mismo con estas vacunas para el COVID. Lo que se está haciendo es generar vacunas o productos biotecnológicos a partir de una secuencia que ya se conoce y seguramente lo que va a pasar con el COVID es que se va a convertir en una, digamos que en una cepa estacional, ¿sí? Es decir, que nos va a estar dando lata cada que llegue el invierno,
posteriormente de convertirse en una pandemia se va a convertir en una endemia, ¿sí? Que no es otra cosa más que un virus endémico, es decir, que afecta a determinadas regiones, y después va a formar este virus parte de toda la microbiota, que en realidad los virus no están vivos, pero va a formar parte de esa ecósfera, es decir, va a convivir sin molestar absolutamente a nadie, no va a desaparecer, eso es un hecho, y lo único que tenemos que hacer es esperar a que llegue ahorita el próximo invierno para ver si la cepa que va otra vez a atacarnos ya se debilitó, al igual que lo hizo esta cepa Omicron, y esperemos que no se vaya a volver más agresiva, porque si no, pues otra vez viene el proceso de vacunación, ¿sí? Entonces, de esta manera es como funcionan las vacunas, simplemente adaptar algo que ya conocemos a una tecnología que está disponible, y pues así. Claro, y ahorita que mencionas esto, Jorge, me llama la atención porque efectivamente cuando nosotros nos vacunamos contra la influenza, los primeros años después de que sucede esto, era muchísima la reacción que teníamos. Y hoy en día, pues acudimos ya a los centros de salud a vacunarnos para esto, y me parece que ha sido cambiando, o sea, ya no hay un grado tanto, ¿no?, de reacciones. Entonces, ¿es lo mismo lo que va a pasar con el COVID? Probablemente sí, y estas reacciones son porque es la primera vez que el cuerpo está en contacto con estas moléculas virales. Es decir, la vacuna es como si fuera un virus atenuado, ¿sí? Que es como si te estuvieran inyectando ese virus, pero sin que te haga daño. De todos modos, el cuerpo lo reconoce y produce una reacción inmunológica. Entonces, ya una segunda o una tercera dosis en principio debería ser menos dolorosa, ¿sí? Debería causar menos reacción, porque el cuerpo ya sabe hasta qué grado tiene que liberar esos anticuerpos para defenderse. El problema con esta primera cepa que apareció, ¿sí? Que en realidad fue la cepa alfa, cuando infectó por primera vez a las personas, el sistema inmunológico no tenía idea de qué estaba pasando. O sea, el sistema inmunológico se volvía loco y empezaba a liberar. Es como si de repente a Estados Unidos lo empiezan a atacar y no saben por dónde. Va a liberar desde piedras con una resortera hasta sus bombas atómicas para defenderse, ¿no? Pues es justamente lo que hacía el cuerpo, liberaba todo su arsenal, y pues eso implica un desgaste energético, un desgaste emocional. Hay se llaman respuestas húmeras que digamos que son todos esos síntomas de dolor que tenemos cuando algo me está atacando. Entonces, ya no debería pasar con las nuevas vacunas, ¿no? Porque el cuerpo ya se yo ya liberé anticuerpos porque tengo una memoria inmunológica hace tiempo, entonces ya sé qué anticuerpos específicos voy a liberar. Repito, el problema va a ser si este próximo invierno llega una cepa más agresiva, y entonces hay que reiniciar todo, ¿no? Históricamente, absolutamente todos los coronavirus y la mayoría de los virus se han adaptado a no molestarnos tanto después de las primeras generaciones que han azotado a la humanidad, a excepción, por ejemplo, del VIH. El VIH se sigue comportando exactamente igual. El ébola, por ejemplo, se sigue comportando igual, pero el caso, por ejemplo, de los coronavirus de alguna manera en las primeras 2 o 3 olas de contagios es cuando causan estragos, y ya después se adaptan y simplemente se pueden llegar a convertir hasta como una simple gripe, ¿no? O sea, la gripe española en su momento mató a miles de personas y era una gripe. Hoy en día la gripe no le hace tanto daño a la mayoría de la población, ¿no? Porque ya se adaptó a convivir con estos seres humanos, y los seres humanos de alguna manera convivir con esas cepas. Sí, claro que sí. Pues valiosa información. Entonces la recomendación es sí vacunarnos. Exacto. Bien, pues agradecemos a nuestra y nuestros invitados especialistas por compartirnos sus conocimientos y experiencias en este campo. Celeste, muchas gracias por estar aquí. Daniel, gracias por tomarte el tiempo y bueno, pues abrirnos este panorama, este binomio que contamos ya con esta información. Muchas gracias. Y Jorge, muchísimas gracias como siempre por aportarnos información muy valiosa, y bueno, sin duda en este conversatorio se ha generado conocimiento.
Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti que nos acompañas a través de las distintas plataformas digitales de la Universidad de Jalapa. Mi nombre es Nubia Itzel Sosa Salas y espero que hayas disfrutado, al igual que nosotros, de este conversatorio, Nuevos aliados para el estudio de los seres vivos. Saber para trascender.